Ya no va a funcionar, mocoso. Nunca funciona con gente como ustedes. La voz de Domingos Carballal cortó el aire polvoriento del galpón como una hoja oxidada. Miguel mantuvo los ojos fijos en el motor frente a él, sus manos pequeñas todavía aferrando la llave inglesa que había pertenecido a su padre. El metal estaba caliente por el sol de la tarde, pero no tanto como la rabia que le hervía en el pecho. El hacendado caminó alrededor del niño como un buitre que rodea a carroña. Sus zapatos italianos crujían contra el piso de concreto agrietado, cada paso calculado para intimidar. El reloj de oro en su muñeca captaba la luz que entraba por las tejas rotas, lanzando reflejos dorados que bailaban por las paredes sucias de grasa. Miguel podía sentir el olor del perfume caro del hombre, mezclado con el acre aroma a aceite quemado y herrumbre, dos mundos chocando en una sola respiración. Tu padre se está muriendo. Carballal se detuvo directamente detrás del niño, lo suficientemente cerca para que Miguel sintiera su sombra como un peso físico. ¿Y tú crees que lo vas a salvar jugando al mecánico? Las palabras penetraron hondo, pero Miguel no se movió. A través de la puerta abierta del galpón podía ver la casa de la hacienda a lo lejos, 3 pisos de opulencia obscena, con ventanas que brillaban como ojos vacíos. ¿Cuántas familias podrían vivir con lo que costó solo una de esas cortinas de seda que se balanceaban con la brisa? ¿Cuántos tratamientos médicos cabrían en el precio de ese coche importado estacionado en la sombra? El niño respiró hondo, inhalando el aire cargado de promesas rotas y esperanzas oxidadas. Sus manos encontraron una pequeña pieza suelta en el motor, un tornillo que se había aflojado, creando una vibración que desalineaba todo el sistema. Siempre era así. Los problemas grandes comenzaban con cosas pequeñas que a nadie le importaba notar. La caminata de vuelta a casa le tomó 40 minutos bajo el sol inclemente. Miguel seguía por el camino de tierra que serpenteaba entre los cañaverales. Sus pies descalzos, ya callosos, conocían cada piedra del trayecto. El sudor le escurría por la espalda, pegándole la camiseta gastada al cuerpo delgado. A cada paso, el peso de la conversación con Carballal se hacía más real, más sofocante. La casa apareció tras la última curva. 2 habitaciones de mampostería sin revocar, el techo de zinc oxidado, reflejando el calor como una plancha de tortura. La pintura azul de las ventanas que su madre había aplicado con tanto cariño 3 años atrás, ahora se descascaraba en largas tiras que parecían lágrimas congeladas. En el pequeño patio de tierra apisonada, 3 gallinas flacas escarbaban buscando algo que ya no existía hacía mucho tiempo. Elena estaba en la cocina cuando Miguel entró. El olor a frijoles recalentados por tercera vez luchaba con el aroma medicinal que ahora impregnaba toda la casa. Una mezcla de medicinas baratas y desesperación silenciosa. Ella no necesitó mirar para saber que era su hijo. Reconocía el patrón de sus pasos, la forma en que él siempre hacía una pausa en el umbral antes de entrar, como si necesitara reunir fuerzas para enfrentar la realidad que había dentro. ¿Cómo está?, preguntó Miguel, su voz todavía indecisa entre la infancia y algo más viejo, más cansado. Elena continuó revolviendo la olla, el vapor subiendo y empañando sus gafas remendadas con cinta adhesiva, durmiendo. La fiebre bajó un poco después del mediodía. Finalmente se volteó, y Miguel vio las profundas ojeras que transformaban el rostro aún joven de su madre en una máscara de agotamiento. «¿Fuiste a la hacienda de nuevo?» No era una pregunta. El olor a grasa y aceite diésel que emanaba de la ropa de Miguel contaba la historia mejor que cualquier palabra. El niño asintió, acercándose a la estufa, donde el calor era casi insoportable, pero al menos familiar, reconfortante en su constancia. «Mamá», él comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto suave. «Ve a verlo. Preguntó por ti antes de dormir». El cuarto era pequeño, dominado por la cama donde João da Silva luchaba contra algo más grande que él. La enfermedad le había robado 40 kilos de su cuerpo en 3 meses, transformando al hombre robusto que cargaba sacos de granos en la espalda en una sombra traslúcida de sí mismo. Pero los ojos castaños claros que Miguel había heredado, todavía brillaban con una fuerza que desafiaba el deterioro físico. João estaba despierto, observando las sombras que las hojas del árbol de mango del patio proyectaban en la pared. Era su único entretenimiento ahora.
ver el mundo moverse mientras él permanecía inmóvil. Cuando vio a su hijo, una sonrisa débil pero genuina iluminó su rostro. Miguel. La voz era un susurro ronco, cada palabra costando un esfuerzo visible. Fuiste a trabajar en las máquinas. El niño se sentó en el borde de la cama, el colchón delgado hundiéndose bajo su peso ligero. Tomó la mano de su padre, todavía áspera por los años de trabajo, pero ahora fría, frágil como una rama seca. El señor Carvalhal tiene muchas máquinas averiadas, papá. Tractores, cosechadoras. Algunas son tan viejas que tienen piezas que ya ni se fabrican. Los ojos de Juan se iluminaron con interés genuino. Antes de la enfermedad, él era conocido en la región como el hombre que podía arreglar cualquier cosa. El secreto de las máquinas viejas, dijo, haciendo una pausa para recuperar el aliento, es que fueron hechas para durar, no como las de hoy. Ellas tienen alma, Miguel. Tienes que escuchar lo que dicen. Miguel apretó la mano de su padre un poco más fuerte. Estoy tratando, papá. Estoy tratando de escuchar. Sé que lo estás haciendo. Juan cerró los ojos por un momento. Y cuando los abrió de nuevo, había algo urgente en ellos. Miguel, necesito que me prometas una cosa. Cualquier cosa, papá. No pierdas tu dignidad. No importa lo difícil que se pongan las cosas. No importa lo que ese hombre diga o haga. Tu dignidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú lo permitas. Antes de que Miguel pudiera responder, una tos violenta sacudió el cuerpo de Juan. Sangre tiñó el pañuelo que él presionó contra su boca, y Elena apareció en la puerta al instante, como si tuviera un sexto sentido para el sufrimiento de su esposo. «Ve a cenar, Miguel», dijo ella suavemente pero con firmeza. «Deja que tu padre descanse». En la cocina, Miguel empujó los frijoles aguados en el plato, su mente procesando las palabras de su padre. Dignidad. ¿Qué era dignidad cuando se tenían 12 años y el peso del mundo en los hombros? ¿Cómo mantener la dignidad cuando Carvalhal lo trataba como basura? Cuando cada día traía la posibilidad de perder a la persona más importante de su vida. El sonido de neumáticos en la gravilla de afuera interrumpió sus pensamientos. Era inusual recibir visitas, especialmente al anochecer. Elena fue hasta la puerta, y Miguel oyó voces, la de su madre, tensa y a la defensiva, y otra que él reconoció con un escalofrío en la espalda. Carvalhal. El hacendado entró en la cocina como si fuera dueño del lugar, lo cual, considerando las deudas de la familia, no estaba lejos de la verdad. Examinó el ambiente con obvio desdén. Las paredes con filtraciones, la estufa remendada, la mesa coja que se balanceaba. Su mirada se posó en Miguel y una sonrisa que no le llegaba a los ojos surgió en su rostro. «Vine a hacer una propuesta», anunció, sacando un sobre del bolsillo interior de su saco. «Sé que necesitan dinero para el tratamiento. El hospital de la capital, las medicinas importadas, cuestan una fortuna». Elena cruzó los brazos, su cuerpo formando una barrera protectora entre el hacendado y su hijo. «¿Qué quiere, señor?» «Es simple». Carvalhal colocó el sobre la mesa. Miguel podía ver a través del papel delgado. Eran billetes, muchos, más dinero del que él había visto en su vida. «Tengo 12 máquinas averiadas en la hacienda. Tractores, cosechadoras, bombas de agua. Algunas están paradas desde hace años. Si el niño consigue repararlas todas en 30 días, pago el tratamiento completo. Hospital, medicinas, transporte, todo. ¿30 días? Elena sacudió la cabeza. Es imposible. Miguel es solo un niño que se la pasa curioseando en mis galpones, replicó Carvalhal. Oí que tiene talento. Lo heredó de su padre, dicen. Miró directamente a Miguel. ¿Es cierto, mocoso? ¿Crees que puedes? Miguel se levantó del banco. Su 1,50 de altura, pareciendo aún menor ante la figura imponente del hacendado. Pero había algo en sus ojos, una determinación que Carvalhal no esperaba. ¿Y si solo logro reparar algunas?, preguntó el niño. Entonces no recibes nada, es todo o nada. El hacendado se inclinó, su rostro lo suficientemente cerca para que Miguel sintiera el olor a puro en su aliento. Y hay algo más. Cualquier pieza que se rompa, cualquier daño que causes, será descontado del pago. ¿Y si fallas? Bueno, ustedes tendrán una deuda conmigo, una deuda grande. ¡No! Elena dio un paso al frente.
No vamos a aceptar eso. Mamá. La voz de Miguel era firme, demasiado adulta para su rostro joven. Yo acepto. El silencio que siguió fue denso como melaza. Elena miró a su hijo como si lo viera por primera vez, mientras Carballal sonreía como gato que ha acorralado al ratón. Inteligente, mocoso. Empiezas mañana, a las 5 de la mañana. No toleró retrasos. Se volteó para irse, pero se detuvo en la puerta. Ah, y una cosa más. Trabajas solo. No quiero a nadie ayudando. Si descubro que alguien tocó esas máquinas además de ti, el acuerdo queda cancelado. Cuando el sonido del coche se perdió en la distancia, Elena se desplomó en la silla, el rostro escondido entre las manos. Miguel se acercó, abrazándola por los hombros delgados. Todo va a salir bien, mamá. Ella levantó el rostro mojado de lágrimas. Tú no sabes en lo que te estás metiendo, hijo mío. Carballal no hace tratos justos. Él siempre tiene un truco, siempre tiene una forma de ganar. Miguel miró hacia el cuarto donde su padre luchaba por cada respiración. Entonces yo voy a tener que ser más listo que él. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Acostado en el colchón delgado en el piso de la cocina, oía los sonidos de la casa. La respiración trabajosa de su padre en el cuarto, el llanto ahogado de su madre, el viento que silbaba por las rendijas del techo. Afuera, los grillos creaban una sinfonía monótona que normalmente lo acunaría para el sueño, pero hoy solo amplificaba su ansiedad. Pensó en cada máquina que había visto en el galpón de Carballal, el tractor John Deere de 1975, con el sistema hidráulico goteando, la cosechadora con el motor que no encendía hacía 2 años, la bomba de agua cuyo rotor estaba completamente atascado por el óxido. 12 máquinas, cada una con sus propios misterios, sus propios desafíos. Miguel cerró los ojos e intentó recordar todo lo que su padre le había enseñado. Las máquinas hablan, decía siempre Juan. Solo tienes que aprender su idioma. Un ruido aquí, una vibración allá. Cada síntoma cuenta una historia. A las 4 de la mañana, Miguel ya estaba de pie. Preparó café aguado, demasiada agua, poco polvo, pero era lo que había. Comió un trozo de pan duro con un chorrito de margarina. Se vistió con la misma ropa del día anterior, la única que no estaba completamente rota. Besó la frente febril de su padre, que dormía inquieto, y salió antes de que su madre despertara. No quería ver el miedo en sus ojos de nuevo. La caminata hasta la hacienda fue bajo un cielo aún oscuro, salpicado por estrellas que comenzaban a desvanecerse con la proximidad del amanecer. El rocío mojaba sus pies descalzos y el frío de la madrugada hacía temblar su cuerpo delgado. Pero había algo reconfortante en esa hora. El mundo aún no había despertado completamente. Aún no había asumido su crueldad cotidiana. El galpón principal de la hacienda era una construcción inmensa, fácilmente del tamaño de 10 casas como la de Miguel. Las puertas de metal chirriaron cuando él las abrió, el sonido resonando por el espacio cavernoso. Ahí dentro, iluminadas por la luz tenue que comenzaba a filtrarse por las ventanas sucias, estaban ellas, las máquinas. Parecían dinosaurios dormidos, gigantes de metal cubiertos por lona polvorienta y telarañas. Miguel encendió las lámparas, la mitad no funcionaba, y el galpón adquirió una iluminación amarillenta e irregular que creaba sombras danzantes entre las máquinas. Comenzó por lo que parecía más simple, una bomba de agua estacionaria. Era un modelo antiguo, probablemente de los años 60, con un motor diésel que más parecía un corazón mecánico detenido en el tiempo. Miguel quitó la tapa protectora, revelando un enredo de cables pelados y mangueras resecas. «¿Qué tienes para decirme?», murmuró, pasando las manos por el metal frío. Giró la polea principal, atascada. Intentó mover el eje, empernado. Olió el aceite en el cárter, rancio y lleno de sedimentos. Comenzó a desmontar pieza por pieza, organizando todo en el suelo en un orden que solo tenía sentido para él. Cada tornillo, cada arandela, cada componente era examinado, limpiado, categorizado. Era como un rompecabezas tridimensional, donde las piezas no venían con manual de instrucciones. El sol ya estaba alto cuando Carballal apareció. Observó al niño trabajar por largos minutos sin decir nada, su rostro una máscara impenetrable.
Miguel podía sentir la mirada del hacendado quemándole la espalda, pero se forzó a mantener el foco en el trabajo. ¿Tienes idea del valor de esa bomba? Carvalhal finalmente habló. Costó más de lo que vale tu casa cuando era nueva. Miguel no respondió. Había encontrado el problema principal. El rotor estaba atascado por años de oxidación, pero no estaba roto. Con el solvente adecuado y mucha paciencia, podría ser recuperado. Necesito aceite penetrante, dijo Miguel sin voltearse, y grasa nueva, la que está aquí se convirtió en piedra. Eso cuesta dinero. ¿Usted quiere la máquina funcionando o no? Hubo un momento de silencio tenso. Miguel podía prácticamente oír los cálculos en la mente de Carvalhal. El costo de los materiales versus el valor de tener la bomba funcionando. El placer de ver al niño fallar versus la posibilidad de lucro. Hay un depósito en la parte de atrás, dijo Carvalhal finalmente. Toma lo que necesites, pero recuerda, todo será anotado, todo será cobrado si fallas. Miguel trabajó hasta que sus manos estuvieron en carne viva. El aceite penetrante hizo su trabajo lentamente, rompiendo años de herrumbre. Golpeó suavemente con un martillo de goma. Aplicó más aceite. Esperó. Golpeó de nuevo. Era un proceso tedioso que exigía paciencia infinita. Alrededor del mediodía, con el sol transformando el galpón en un horno, el rotor finalmente se movió. Solo 1 milímetro, pero se movió. Miguel sonrió por primera vez ese día. Era un comienzo. «Agua», dijo una voz detrás de él. Miguel se volteó y vio a una niña más o menos de su edad, sosteniendo un vaso de agua helada. Tenía la piel morena quemada por el sol, cabello rizado atado en una coleta y ojos que parecían ver a través de él. «Soy Sofía», dijo, extendiendo el vaso. «Mi madre trabaja en la cocina de la casa grande». Miguel aceptó el agua agradecido, bebiendo en sorbos largos que aliviaron su garganta reseca. «Gracias. Soy Miguel. Sé quién eres». Sofía miró las piezas esparcidas por el suelo. «Todo el mundo lo sabe. El niño que va a salvar a su padre reparando las máquinas imposibles del patrón». «No son imposibles», respondió Miguel, más para sí mismo que para ella. Sofía se agachó a su lado, examinando el rotor. «Mi abuelo era mecánico. Antes de morir, me enseñó algunas cosas. Tocó el metal con dedos conocedores. ¿Estás usando aceite penetrante WD-40? Es lo que había en el depósito. Mézclalo con un poco de acetona, mitad y mitad. Penetra mejor». Se levantó, limpiándose las manos en el delantal. «Pero no oíste eso de mí». Al señor Carvalhal no le gusta que los empleados hablen con la gente de sus acuerdos. Antes de que Miguel pudiera agradecer, ella ya había desaparecido, dejando solo el vaso vacío y la sugerencia valiosa. La mezcla de acetona funcionó como magia. En 2 horas, el rotor estaba girando libremente. Miguel remontó la bomba pieza por pieza, cambió el aceite, limpió el filtro de combustible, ajustó las válvulas. Cuando jaló la cuerda de arranque, el motor tosió, escupió humo negro y se murió. Lo intentó de nuevo, y de nuevo. En el 10º intento, sus brazos temblaban de agotamiento. En el 20º, las palmas de las manos sangraban. En el 30º, lágrimas de frustración le quemaban los ojos. «¿Ya te rindes?» Miguel no necesitó mirar para saber que Carvalhal estaba allí, probablemente disfrutando cada segundo de su sufrimiento. El niño se limpió el sudor del rostro, dejando una mancha de grasa en la frente. «Apenas estoy comenzando», respondió y jaló la cuerda de nuevo. Esta vez, el motor encendió. No fue un arranque suave. Tosió, tartamudeó, soltó una nube de humo que hizo que ambos retrocedieran. Pero luego, como un viejo despertando de un sueño profundo, el ritmo se estabilizó. La bomba estaba viva. Miguel ajustó la aceleración, escuchando atentamente. Había un pequeño golpeteo en el 3er cilindro, probablemente holgura en las válvulas, pero nada crítico. La presión del agua subió en el manómetro, fuerte y constante. «Una lista», dijo Miguel, volteándose hacia Carvalhal. «Faltan 11». El hacendado no dijo nada, pero había algo diferente en su mirada. No era respeto. Hombres como Carvalhal no respetaban a niños pobres, pero tal vez un reconocimiento de que el juego sería más interesante de lo que había previsto. Los días siguientes se convirtieron en una rutina brutal.
Miguel despertaba a las 4, caminaba hasta la hacienda y trabajaba hasta no poder mantenerse en pie. Cada máquina presentaba sus propios desafíos únicos. El tractor John Deere tenía un goteo en el sistema hidráulico que parecía imposible de localizar. Miguel pasó 2 días enteros rastreando cada manguera, cada conexión, hasta descubrir una fisura microscópica en una válvula de retención. No había pieza de repuesto, así que tuvo que improvisar una reparación con soldadura fría y cinta de alta presión. La cosechadora era aún peor. El motor simplemente no quería arrancar, y cuando Miguel finalmente logró acceder a su interior, descubrió que ratas habían hecho nido allí, royendo cables y creando cortocircuitos por todo el sistema eléctrico. Pasó 3 días rehaciendo todo el cableado, usando alambres recuperados de otras máquinas abandonadas en la chatarra de la parte de atrás de la hacienda. Sofía aparecía discretamente siempre que podía, trayendo agua, a veces un trozo de pan con mantequilla robado de la cocina. También traía información valiosa, pistas que su abuelo había dejado, trucos que ella había observado a lo largo de los años. «El señor Carvalhal está apostando a que vas a rendirte», dijo ella un día, mientras Miguel luchaba con una correa que insistía en salirse de la polea. Lo hizo antes, ¿sabes? Con otros. Hace acuerdos imposibles y luego se queda con todo cuando la gente falla. Miguel detuvo lo que estaba haciendo y la miró. «¿Y qué pasó con los otros?» Sofía desvió la mirada. «Mejor no lo sepas». Pero Miguel podía imaginar. Familias desalojadas, tierras tomadas, vidas destruidas. Carvalhal era como una araña en el centro de una telaraña, y la ciudad entera estaba atrapada en sus hilos. El 10º día, Miguel había reparado 4 máquinas. Su cuerpo estaba al límite, las manos cubiertas de cortes y ampollas, la espalda doliéndole constantemente, los ojos ardiéndole por el aceite y el humo. Pero era el estado de su padre lo que más le preocupaba. João había empeorado. La tos ahora era constante, y había demasiada sangre en el pañuelo. Elena intentaba ocultar la gravedad de la situación, pero Miguel veía la verdad en sus ojos rojos por el llanto, en la forma en que ella sostenía la mano de su esposo, como si pudiera anclarlo a este mundo solo con la fuerza de su amor. «¿Cuánto tiempo le queda?», Miguel preguntó al doctor Méndez, el único médico del pueblo que todavía hacía visitas a domicilio por caridad. El viejo médico suspiró, guardando el estetoscopio en el maletín gastado. «¿Sin el tratamiento adecuado? Semanas, tal vez menos. La infección se está propagando, necesita antibióticos específicos, quizás una cirugía, cosas que no puedo proporcionar aquí». Fue esa noche que Miguel tomó una decisión. No bastaba con trabajar hasta el agotamiento, necesitaba ser más listo, más rápido. Necesitaba entender las máquinas a un nivel que iba más allá de lo mecánico. Comenzó a pasar las noches en el galpón, durmiendo en un colchón improvisado entre las herramientas. Estudiaba cada máquina incluso cuando no estaba trabajando en ellas, memorizando sus sonidos, sus olores, la forma en que la luz se reflejaba en sus superficies. Era como aprender un nuevo idioma, donde cada ruido era una palabra, cada vibración una frase. La 5ª máquina era una sembradora que no distribuía semillas uniformemente. El mecanismo era complejo, lleno de engranajes minúsculos y resortes delicados. Miguel pasó horas solo observando, girando el mecanismo manualmente, tratando de entender la lógica detrás del diseño. Fue entonces que se dio cuenta. No era un problema mecánico, era matemático. Los engranajes estaban calculados para un tipo específico de semilla, y Carvalhal estaba tratando de usar semillas de tamaño diferente. Miguel no podía cambiar los engranajes, pero podía ajustar la tensión de los resortes y el ángulo de las paletas distribuidoras para compensar la diferencia. Le tomó 16 horas de ajustes minuciosos, pero funcionó. La sembradora distribuía las semillas con precisión militar, cada una cayendo exactamente donde debía. «Impresionante», dijo una voz detrás de él. No era Carvalhal, era un hombre mayor, con cabello blanco y manos que mostraban décadas de trabajo. Vestía un overol azul descolorido y tenía el tipo de postura de quien pasó la vida entera curvándose sobre máquinas. «Soy Antonio», se presentó. «Trabajé aquí por 30 años.
hasta el día que me lastimé y el señor Carballal me despidió sin un centavo. Miguel miró nerviosamente a su alrededor. No puedo recibir ayuda. Es la regla. No vine a ayudar, dijo Antonio, sentándose en un cajón. Vine a mirar. No todos los días se ve a alguien resucitar a los muertos, señaló la sexta máquina, un pulverizador agrícola enorme. Esa de ahí fue mi niña mimada. La cuidé por 20 años. Se rompió el día que me echaron. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Qué tiene? Antonio sonrió, una sonrisa triste y conocedora. Eso tendrás que descubrirlo solo. Pero te diré una cosa. Carballal no lo sabe, pero esa máquina vale más que todas las demás juntas. Es un modelo especial, fabricado por encargo. Si consigues hacerla funcionar, no completó la frase, pero no era necesario. Miguel entendió. Esta era su palanca, su oportunidad de darle la vuelta al juego. El pulverizador era un monstruo de complejidad, sistema de bombas presurizadas, válvulas solenoides, controladores electrónicos primitivos, pero sofisticados para la época. Miguel pasó 2 días solo desmontando, catalogando cada pieza, cada conexión. Fue Sofía quien trajo la pista crucial. Encontré esto en la basura de la oficina, dijo, entregándole un manual técnico amarillento y rasgado. Era el manual original del pulverizador, con anotaciones al margen hechas por la mano de Antonio a lo largo de los años. Las anotaciones eran un tesoro de conocimiento. Cada problema que la máquina había tenido, cada solución encontrada, cada truco descubierto. Era como tener a Antonio susurrando en su oído sin que técnicamente se rompieran las reglas. Miguel se sumergió en el trabajo con renovada energía. El problema principal era una válvula de control que había sido ensamblada incorrectamente después del último mantenimiento, intencionalmente, sospechaba Miguel. Pero también había problemas secundarios acumulados por años de negligencia. Mientras trabajaba, Miguel comenzó a notar patrones, pequeños sabotajes en cada máquina, siempre lo suficientemente sutiles para parecer desgaste natural, pero colocadas estratégicamente para causar el máximo daño con la mínima evidencia. Carballal no quería solo máquinas rotas, quería máquinas rotas de forma imposible. El 15º día, con la mitad del plazo agotado y 6 máquinas funcionando, Carballal hizo su jugada. Cambio de planes. Anunció, entrando en el galpón con 2 matones. Necesito el pulverizador funcionando para mañana. Tengo una plantación que necesita ser tratada urgentemente. Miguel estaba cubierto de aceite. Había dormido tal vez 3 horas en las últimas 48. Pero aún falta ajustar el sistema de presión. Y hay otras 6 máquinas. Mañana, interrumpió Carballal, o el acuerdo queda cancelado. Era una trampa, y ambos lo sabían. El pulverizador podía técnicamente funcionar, pero sin los ajustes finales. Había una gran probabilidad de fallo catastrófico. Si fallaba durante el uso, Carballal podría culpar a Miguel y cancelar el acuerdo. Miguel pasó la noche trabajando febrilmente. Sus manos temblaban de agotamiento, y más de una vez se quedó dormido sobre las herramientas. Sofía apareció alrededor de la medianoche con café fuerte y un sándwich. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Miguel. Si Carballal lo descubre... Mi madre trabajó toda su vida para este hombre, respondió Sofía. Lo vi destruir muchas familias, pero nunca vi a nadie enfrentarlo como tú lo estás haciendo. Alguien tiene que ganarle al menos una vez. A las 5 de la mañana, el pulverizador estaba listo. No perfecto, pero funcional. Miguel había instalado válvulas de seguridad extras, creado redundancias en el sistema. Si algo fallaba, la máquina se detendría en lugar de explotar. La demostración fue al mediodía. Carballal trajo a media docena de otros hacendados para que vieran, todos hombres a los que quería impresionar o intimidar. El pulverizador fue llevado al campo, acoplado a un tractor, los tanques llenados con productos químicos caros. Miguel contuvo la respiración cuando el operador encendió el sistema. Las bombas zumbaron, la presión subió en el manómetro y entonces funcionó perfectamente. Los picos pulverizaban en abanicos uniformes, cubriendo cada centímetro de la plantación con precisión quirúrgica. Pero entonces, en medio de la demostración, comenzó un sonido extraño,
una vibración que no debería estar allí. Miguel corrió hacia la máquina, ignorando los gritos de Carballal para que se alejara. Él sabía exactamente lo que era. Alguien había aflojado una conexión durante la noche. Más sabotaje. Sin pensarlo dos veces, Miguel se zambulló bajo la máquina en movimiento. El pulverizador químico mojaba su ropa, quemándole la piel. Las ruedas del tractor pasaban peligrosamente cerca, pero sus dedos encontraron la conexión suelta y usando una llave que siempre llevaba en el bolsillo, la apretó. La vibración se detuvo. La máquina continuó funcionando perfectamente. Cuando Miguel salió de debajo del pulverizador, empapado y temblando, el silencio fue absoluto. Incluso Carballal pareció momentáneamente sin palabras. 6 máquinas listas, dijo Miguel, su voz cortando el silencio. Faltan 6. Aún tengo 15 días. Esa noche, Miguel finalmente regresó a casa. Necesitaba ver a su padre, necesitaba buscar fuerzas para la segunda mitad del desafío. La caminata pareció más larga de lo normal. Cada paso, un esfuerzo monumental. La casa estaba silenciosa cuando llegó. Demasiado silenciosa. El tipo de silencio que precede a las tormentas o anuncia tragedias. Miguel encontró a su madre sentada al lado de la cama de su padre, sosteniendo su mano y tarareando suavemente una canción de cuna que ella solía cantar cuando Miguel era pequeño. João estaba consciente, pero había algo diferente en sus ojos, un brillo febril que Miguel reconoció como la última llama antes de que la vela se apague. «Hijo mío», susurró João cuando vio a Miguel, «mi pequeño mecánico». Miguel se arrodilló al lado de la cama, lágrimas finalmente escapando de los ojos que se habían mantenido secos por 2 semanas de trabajo brutal. «Papá, lo voy a lograr. Ya reparé la mitad. Voy a terminar todo y vamos a tener el dinero para tu tratamiento». João sonrió, esa sonrisa que siempre calentó el corazón de Miguel. «Sé que lo harás, pero Miguel, promete que no es solo sobre el dinero. Promete que estás aprendiendo, creciendo. Las máquinas son solo metal y aceite. Lo que importa es en lo que te estás convirtiendo al repararlas. Lo prometo, papá». João le hizo una seña a Helena para que se acercara. Los 3 se quedaron allí, unidos en un abrazo que intentaba contener el tiempo, retener el momento antes de que se escapara como agua entre los dedos. Fue entonces que Miguel sintió un cambio sutil en la respiración de su padre, una relajación casi imperceptible de los músculos. João no se estaba muriendo, no aún, pero estaba dejando ir. Estaba confiando en que Miguel cumpliría su parte, y esa confianza le daba permiso para descansar. «Ve», dijo João, «termina lo que comenzaste, pero vuelve para contarme cómo te fue». Miguel volvió al galpón con una determinación renovada, pero también con una calma que no tenía antes. Ya no se trataba de probarle algo a Carballal o incluso de salvar a su padre. Se trataba de honrar el legado de un hombre que le había enseñado que el trabajo honesto y la dignidad valían más que cualquier dinero. La 7ª máquina era una segadora antigua que parecía más chatarra que equipo. El motor estaba atascado, la transmisión rota, las cuchillas torcidas y oxidadas. Era el tipo de restauración que talleres especializados tardarían meses en hacer. Miguel tenía 3 días. Comenzó por lo imposible: desatascar el motor. Quitó cada pistón, limpió cada cilindro, pulió cada válvula. Usó una mezcla de aceite y queroseno que Antonio había mencionado en sus anotaciones, dejándolo en remojo por horas mientras trabajaba en otras partes. Sofía seguía apareciendo con comida e información. «Carballal está nervioso», dijo una noche. «No esperaba que llegaras tan lejos. Está hablando de cambiar las reglas de nuevo». «Que lo intente», respondió Miguel ajustando una cadena. «Tenemos testigos ahora. Esos hacendados vieron el acuerdo. No puede simplemente echarse atrás. Tú no conoces al señor Carballal como yo lo conozco». Ella tenía razón. El 20º día Carballal apareció con una nueva exigencia. Las máquinas tienen que trabajar por una semana entera sin averiarse. Prueba de resistencia. Eso no estaba en el acuerdo. Estaba implícito. ¿De qué sirve repararlas si se rompen de nuevo al día siguiente? Era otro movimiento calculado para hacerlo fallar. Máquinas antiguas recuperadas a toda prisa difícilmente aguantarían una semana de trabajo pesado sin mantenimiento. Pero Miguel no tenía opción.
cambió su estrategia. En lugar de solo hacer que las máquinas funcionaran, comenzó a reforzarlas. Soldaba soportes extras, creaba redundancias, instalaba filtros adicionales. Cada máquina se convirtió no solo en funcional, sino en robusta. La octava máquina era una sembradora con un sistema de distribución computarizado, demasiado avanzado para su época y completamente frito por un rayo años atrás. Miguel tuvo que reconstruir todo el sistema eléctrico desde cero, usando componentes recuperados de radios viejos e incluso de una televisión abandonada que encontró en la chatarra. Mientras soldaba un nuevo circuito, Antonio apareció nuevamente. No dijo nada, solo observó por horas, ocasionalmente asintiendo con la cabeza en aprobación. Cuando Miguel terminó, el viejo mecánico habló. «Tu padre estaría orgulloso. ¿Conocía a mi padre? Trabajamos juntos hace años, antes de que Carballal comprara todo por aquí. João era el mejor mecánico que he conocido. No porque conocía todas las técnicas, sino porque respetaba las máquinas. Entendía que son extensiones de quien las opera». Antonio se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Por cierto, la novena máquina, el cultivador, el problema no es mecánico, es de alineación. Las varas fueron instaladas con el ángulo equivocado a propósito». Con esa pista, Miguel atacó el cultivador con nueva perspectiva. De hecho, era una cuestión de geometría, no de mecánica. Pasó horas calculando ángulos, usando una plomada improvisada y un transportador escolar prestado de Sofía. El 25º día, con 9 máquinas funcionando y siendo probadas en los campos, la presión estaba en su apogeo. Miguel apenas dormía, apenas comía. Sus manos estaban permanentemente manchadas de grasa, su cuerpo operando por puro instinto y determinación. La 10ª máquina casi lo derrota. Era una empacadora con un mecanismo de atado que simplemente no funcionaba. Miguel la desmontó y remontó 3 veces sin encontrar el problema. Fue solo cuando, en un momento de frustración, golpeó el lateral de la máquina que oyó un tintineo metálico donde no debería haber nada. Investigando, descubrió que alguien había colocado deliberadamente un puñado de clavos sueltos dentro del mecanismo. Se movían aleatoriamente, atascando el sistema en momentos impredecibles. Era sabotaje puro, imposible de detectar sin desmontar completamente la máquina. Miguel quitó los clavos y los guardó en el bolsillo. Eran evidencia, por si la necesitaba. La 11ª máquina era una trilladora que vibraba tanto que prácticamente se desmontaba sola. Miguel pasó un día entero balanceando cada componente rotativo, alineando ejes, reemplazando rodamientos. Cuando terminó, la máquina ronroneaba como un gato satisfecho. Solo quedaba una, la 12ª máquina, y Miguel sabía que Carballal había guardado la peor para el final. Era una cosechadora combinada, el orgullo de la hacienda antes de averiarse 5 años atrás. Nadie había logrado hacerla funcionar desde entonces. Era una máquina que valía más que todas las demás juntas. Un monstruo de ingeniería con sistemas hidráulicos, neumáticos, eléctricos y mecánicos, todos interconectados en una sinfonía de complejidad. Miguel tenía 3 días. Comenzó mapeando cada sistema, dibujando diagramas en pedazos de papel de pan. La máquina era como un organismo vivo, donde el fallo de un órgano afectaba a todos los demás. El motor funcionaba, pero sin potencia. La transmisión embragaba, pero patinaba. El sistema de corte giraba, pero no cortaba. La cinta transportadora se movía, pero tiraba el grano en el lugar equivocado. Fue Sofía quien trajo la revelación crucial. «Mi tío trabajó en la fábrica de esas máquinas», dijo. Él dijo que había un defecto de diseño que la empresa nunca admitió. Un problema en el sistema de sincronización que solo aparecía después de años de uso. ¿Y cuál era la solución? No había solución oficial, pero los mecánicos listos descubrieron que si inviertes 2 poleas específicas y ajustas el tiempo del sistema en 3 grados, todo se alinea. Era el tipo de conocimiento que no estaba en ningún manual, pasado de boca en boca entre mecánicos a lo largo de los años. Miguel hizo las modificaciones, sus manos moviéndose con la confianza de alguien que finalmente entendía no solo cómo reparar máquinas, sino cómo pensaban. En el penúltimo día, la cosechadora arrancó. No solo funcionó, cantó.
cada sistema trabajando en armonía, como una orquesta afinada después de años de disonancia. Carballal apareció para la inspección final acompañado de un grupo más grande, no solo hacendados, sino también hombres de negocios del pueblo, el alcalde, incluso el cura. Era un espectáculo público, y Miguel entendió que su victoria o derrota sería presenciada por todos los que importaban. Las máquinas fueron encendidas una por una. El tractor rugió, la bomba pulsó, la sembradora distribuyó, la plantadora plantó, el pulverizador pulverizó, cada máquina desempeñando su función con la precisión de equipos nuevos. Cuando llegó el turno de la cosechadora combinada, el silencio fue absoluto. Miguel subió a la cabina, sus manos pequeñas encontrando los controles. La llave giró, el motor diésel explotó en vida y la máquina avanzó por el campo de demostración que había sido preparado. El trigo caía uniformemente bajo las cuchillas. El sistema de trilla separaba el grano de la paja con eficiencia impresionante. El tanque de almacenamiento se llenaba constantemente. Era poesía mecánica en movimiento. Pero entonces, cuando todo parecía perfecto, la máquina se detuvo. Un silencio mortal cayó sobre la multitud. Miguel saltó de la cabina, su corazón martillando. Abrió un panel lateral y vio inmediatamente el problema. Alguien había cortado una correa durante la noche. Había aguantado hasta ahora, pero finalmente se rompió. Carballal sonrió, esa sonrisa de depredador que sabe que la presa está acorralada. Parece que fallaste, mocoso. ¡Qué lástima! Miguel miró la correa rota, luego a Carballal, después a la multitud. Podía ver a Sofía entre los presentes, sus ojos llenos de rabia impotente. Antonio estaba allí también, su rostro una máscara de resignación. Y entonces Miguel hizo algo inesperado. Sacó del bolsillo los clavos que había encontrado en la empacadora. Luego sacó un trozo de alambre cortado que había guardado de otro sabotaje. Y entonces, para el shock de todos, sacó la correa cortada y mostró el corte limpio, claramente hecho por una cuchilla, no por desgaste. «Alguien no quiere que yo tenga éxito», dijo Miguel, su voz clara llevándose por el campo silencioso. Alguien saboteó sistemáticamente cada una de estas máquinas. ¿Pero saben qué? Miró directamente a Carballal. Yo vine preparado. Miguel corrió hasta su kit de herramientas y sacó una correa de repuesto, una que había escondido allí, previendo exactamente este momento. En minutos la había instalado y la cosechadora estaba funcionando de nuevo. La multitud estalló en aplausos. No era solo por la máquina funcionando, sino por lo que habían presenciado. Un niño de 12 años no solo había reparado 12 máquinas imposibles, sino que había superado sabotaje e intimidación para hacerlo. Carballal estaba rojo de rabia, pero atrapado. Decenas de testigos habían visto el acuerdo ser cumplido. No tenía opción sino pagar. «Espere», dijo Miguel, cuando Carballal a regañadientes sacó el sobre con el dinero. «Hay algo más». El niño caminó hasta el pulverizador y señaló una placa casi invisible bajo capas de pintura y óxido. «Esta máquina es un modelo especial, edición limitada. Hoy vale por lo menos 10 veces lo que usted me está pagando». «¿Y qué? ¿Y qué que no la reparé completamente?» Miguel sonrió, una sonrisa que era puro João da Silva. «Hay una pieza que instalé que necesitará ser reemplazada en exactamente 30 días. Es una pieza que solo yo sé cuál es y dónde conseguirla. Sin ella, la máquina dejará de funcionar y nunca más volverá a encender. Eso es chantaje. No, es negocio, igual que lo hace usted». Miguel cruzó los brazos, pareciendo mucho más alto que su 1,50. «Usted tiene dos opciones. Primera, me paga el tratamiento de mi padre como acordamos y yo vuelvo en 30 días para hacer el mantenimiento gratis. Segunda, se queda con la máquina tal como está y descubre solo cuál pieza modifiqué». El silencio se extendió por largos segundos. Entonces Antonio comenzó a reír, una risa profunda y satisfecha. Luego, otros se unieron. Hasta el cura estaba sonriendo. Carballal entregó el sobre. «Eres más listo de lo que pareces, mocoso». «Aprendí del mejor», respondió Miguel. «Mi padre siempre dijo, dignidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú lo permitas. Usted intentó quitarme la mía, pero no lo permití».
El viaje al hospital de la capital se hizo en una ambulancia pagada con el dinero de Carballal. João estaba demasiado débil para viajar sentado, pero lo suficientemente consciente para sostener la mano de Miguel durante todo el trayecto. «Lo lograste», susurró João. «Lo logramos», corrigió Miguel. «Cada lección que usted me enseñó, cada valor que me transmitió, estaba allí conmigo en el galpón. El tratamiento fue largo y difícil, pero João era un luchador. Así como su hijo había luchado con máquinas de metal, él luchó con la máquina de su propio cuerpo, negándose a dejar que se detuviera. 6 meses después, João estaba de pie de nuevo, delgado, débil, pero vivo y mejorando cada día. Miguel había cumplido su promesa y volvía mensualmente a la hacienda para hacer mantenimiento en las máquinas. Carballal nunca estaba presente durante esas visitas, pero el pago siempre estaba sobre el mostrador, junto con una lista de nuevos equipos que necesitaban reparación. Con el tiempo, la noticia se esparció. Otros hacendados comenzaron a buscar a Miguel. El niño que había domado las máquinas imposibles de Carballal ciertamente podía reparar las suyas. Pronto, Miguel y João abrieron un pequeño taller en el pueblo. Sofía se convirtió en aprendiz, revelando haber heredado el talento de su abuelo. Antonio, con su salud debilitada pero conocimiento intacto, se convirtió en consultor. El taller creció, empleando a otros jóvenes del pueblo, enseñándoles no solo a reparar máquinas, sino a tener orgullo en su trabajo. Carballal nunca lo admitió públicamente, pero comenzó a enviar todas sus máquinas al taller de los Silva. Había un respeto renuente ahora, el tipo que existe entre adversarios que se han puesto a prueba mutuamente y se encontraron dignos. En una tarde particularmente calurosa, 2 años después de aquel mes fatídico en el galpón, Miguel estaba trabajando en un motor cuando sintió una presencia. Era Carballal, parado en la puerta del taller, pareciendo más viejo y de alguna forma más pequeño de lo que Miguel recordaba. «Necesito ayuda», dijo el hacendado, las palabras claramente difíciles de pronunciar. «Siempre ayudamos a quien lo necesita», respondió Miguel. «¿Cuál es el problema?» Carballal dudó, luego dijo: «No es una máquina, es mi hijo. Volvió de la ciudad. Quiere aprender sobre las haciendas, sobre las máquinas, pero no sé cómo enseñar. Nunca supe. Pensé que tal vez ustedes podrían». Miguel intercambió una mirada con João, que estaba revisando un inventario cerca. Su padre asintió casi imperceptiblemente. «Mándalo a venir el lunes», dijo Miguel, «a las 5 de la mañana, y dile que venga preparado para ensuciarse las manos». Carballal asintió y se volteó para irse, pero se detuvo. «Miguel, aquella pieza en el pulverizador nunca existió, ¿verdad? Fue un farol, un bluff». Miguel sonrió. «Usted nunca lo sabrá, ¿verdad?». Después de que Carballal se fue, João se acercó a su hijo. «Pudiste haberte negado, después de todo lo que él hizo». «Pude», concordó Miguel, limpiándose las manos en un paño. «Pero usted me enseñó que el trabajo honesto transforma a las personas. Si me transformó a mí, si lo transformó a usted, quién sabe si no transforma a los Carballal también». João colocó la mano en el hombro de su hijo. Ahora tenía que alzar el brazo, pues Miguel había crecido. «Sabes, creo que aquellas máquinas te enseñaron tanto como tú las reparaste». Miguel miró por la ventana del taller, donde podía ver los campos extendiéndose hasta el horizonte, salpicados por máquinas trabajando en armonía. Cada una de ellas tenía una historia, un problema superado, una lección aprendida. «Es como usted siempre dijo, papá, las máquinas hablan, solo tenemos que aprender a escuchar». Y mientras el sol se ponía sobre el pequeño pueblo, pintando el cielo con tonos de oro y óxido, padre e hijo volvieron al trabajo, sus manos moviéndose en sincronía practicada, reparando no solo máquinas, sino construyendo algo más grande, un legado de dignidad, perseverancia y la creencia inquebrantable de que el trabajo honesto y el corazón determinado pueden superar cualquier desafío. Las máquinas continuaban hablando, y Miguel continuaba escuchando. Cada una de ellas tenía algo que decir sobre superación, sobre no rendirse cuando todo parece imposible. Y en cada tornillo apretado, cada motor que volvía a la vida, había la prueba de que un niño de 12 años había hecho más que reparar metal y aceite. Había reparado una parte rota del mundo,
una máquina a la vez,